Bienvenidos a Yacarú-Porá y hoy tenemos un invitado especial de honor, es mi maestro Peter Stenger. ¿Cómo estás, Peter? Gracias, gracias. Yo soy maestro en comer mucho. Bueno, pero tenemos que enseñarle hoy a la gente a comer bien, ¿eh? Mucho, pero bien. Muy bien, así me gusta, Peter. Okay. Hoy vamos a aprender a hacer las leches vegetales. Pusimos un poco de sésamo a activar. Peter, ¿qué es activar la semilla? Contale un poco a la gente. Y le pones en remojo agua. Simplemente agua. Ponen la noche anterior, mejor todavía, el sésamo en agua y a esa temperatura lo dejan simplemente tapado a la intemperie. Sí, así se dice. Muy a bien. temperatura ambiente. Activar la semilla quiere decir, tipo, una semilla está seca, está dormida. Cuando activamos o remojamos se despierta la semilla y tiene todas las propiedades, los nutrientes y todo eso. Metemos 100 gramos aproximadamente de sésamo en la licuadora y luego le agregamos agua. Vamos a agregar un poquito de agua. Vamos a licuar. Tomar en cuenta ecologistas, indigenistas, retrogradistas y humanistas. Hay mis ingenieros, civiles y asociados. No crean que no me duele irme de su lado. Ya está. Ahí licuamos y le agregamos un poco más de agua, ¿verdad? Claro. Es más o menos 150 gramos sésamo por litro de agua. Son 5 o 6 cucharas soperas, ojímetro electrónico. Esa onda. Claro. Esa onda. ¿Te ayudo? A ver, sí, por favor. Sí, Vamos a colar el eso. sésamo, vamos a colar la leche. Vamos a abrir también la tapa. Para que sí. Pueden usar cualquier lienzo, cualquier tela y así cuelan la leche y va a quedar así leche sin ninguna cascarita de sésamo. Hay personas que no les gusta, Peter, ¿verdad? A nosotros nos gusta el sésamo con la cáscara y todo. Claro, ¿verdad? porque es fibra. Y esa fibra nos ayuda en nuestra digestión. Significa activa el movimiento peristáltico de nuestro intestino. Bueno, Ahí está. y ahora vamos a ordeñar nuestra leche vegetal. Miren cómo Fíjate qué concentrado que es, qué espeso. súper espeso, súper concentrado. Pueden hacerlo de almendra, lo mismo. Totalmente, De con nueces. girasol. Girasol. Totalmente. Alpiste, que no es tan rico, pero muy sano y está muy recio. Tiene Muy buen muchísimas precio. propiedades. Sí. Mucho calcio, muchas proteínas. Sí, y Ayuda. sobre todo no tiene lactosa, Eso es importante. es libre de lactosa. Imagínense. Luego pueden endulzar, les digo rapidísimo, pueden endulzar con uvas pasas hidratadas en agua, le derraman así adentro de la licuadora. Esto meten en la licuadora y endulzan con esto o con KGE, una infusión de KGE, hervir un poquito con agua y ahí tienen, ya cuelan eso y tienen el dulzor de KGE. Pueden endulzar con frutas y ahí ya vuela la imaginación, Peter, ¿verdad? Pueden endulzar con miel si no son veganos o pueden endulzar también con mosto. ¡Ay, qué rico! Mosto es muy rico también. Ahí tienen la leche lista para tomar. Así que con esto ya estamos. Muchísimas gracias. Nos vemos en la siguiente cápsula. ¡Gracias, Peter! Gracias. Chao.